Muy buenas tardes. Nuevamente nos volvemos a encontrar en el mismo lugar de la clase de preparación y evaluación de proyectos. Entonces, es para mí muy interesante tocar el tema de la planificación del proyecto. Eh, Elaborar el proyecto es lo que vamos a hacer en el transcurso de las siguientes clases. Vamos a ir aprendiendo cómo elaborar los proyectos por capítulos, por estudios, ¿sí? Y esos caminos que tenemos que recorrer son los siguientes para recordarles un poquito. Vamos a hacer el estudio socioeconómico, que en realidad se considera un solo capítulo, que también se va a llamar estudio socioeconómico, donde vamos a determinar, sí, o sea, algunas variables de tipo social que se presentan en la zona, potencialidades hidrocarburíferas, frutícolas, agrícolas, de minerales, etcétera, que de alguna manera pueden alterar o pueden contribuir al mejoramiento del proyecto. Pero será más importante encontrar el índice de crecimiento de la economía en una determinada región. Nosotros vamos a llamar índice de desarrollo humano, porque este índice de desarrollo humano lo han desarrollado en Naciones Unidas y es un buen indicador. Pueden haber muchos otros indicadores, pueden hacerse indicadores también, pero normalmente son los más convenientes. Luego pasamos al estudio de mercado y ahí nos vamos a quedar un buen tanto tiempo, posiblemente de 2 a 3 clases, porque la amplitud del contenido de este estudio realmente es grande y necesito que ustedes o manejen operativamente todos los conceptos que corresponden a el estudio de mercado, donde tenemos que saber a qué precio se va a vender el producto o se vende el producto en la competencia. Por otra parte, también es importante conocer el, el volumen que podían comprarnos, que podía demandarse de un producto o del servicio. Luego, algunas otras características de tipo cualitativo de esa demanda del producto o servicio en el que vamos a trabajar. Una vez que se haya determinado que evidentemente hay mercado, ¿sí?, para el producto y además determinemos la magnitud del mercado, pasamos a un tercer estudio, que es el estudio técnico. Aquí involucra así 3 capítulos. El primero de ellos es el emplazamiento del proyecto, es decir, dónde conviene estratégicamente emplazar o localizar un proyecto de tal manera que sea beneficioso para el proyecto en total, ¿sí? Luego, vamos a ver un segundo capítulo del estudio técnico correspondiente al tamaño, es decir, de qué tamaño va a ser la planta o las plantas de nuestro proyecto, de qué tamaño van a ser, y finalmente el know-how, que es el tercer capítulo, que es la ingeniería de proyecto, en el que tenemos que demostrar, ¿sí?, científica y técnicamente qué elementos van a ingresar para poder producir el bien o servicio que queremos dar a la sociedad. El siguiente estudio es el estudio financiero económico, en el que vamos a determinar, ¿sí?, 2 indicadores básicos: el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Podrían haber otros estudios complementarios, como el estudio medioambiental, ¿sí? Y en definitiva, dentro de la misma ingeniería de proyecto hay estudios de ingeniería especializados que van a demostrar, o sea, cómo hacer el proyecto, de dónde instalar, cómo instalar, todos los pormenores referentes al proyecto. Entonces, pero esta es lo que acabamos de ver,
lo que acabo de decirles es ya la elaboración del proyecto. Pero para elaborar el proyecto, sí, yo necesito planificar el mismo. Sí, porque solamente a través de la planificación puedo determinar el alcance del proyecto, ¿no? Puedo confiar en los recursos que tengo en la caja y ver hasta dónde puedo alcanzar. Pues determinar concretamente el problema y como respuesta al problema presentar la solución que son los objetivos. Entonces, en esta primera parte, ¿sí? Lo que vamos a estudiar hoy es cómo poder planificar los proyectos de factibilidad técnico-económicos de tal manera que esta tecnología, llamémoslo así, del SOP, se constituya en un tablero de control cuando se tenga que iniciar, ¿sí?, las labores de elaboración del proyecto, que es lo que nos interesa a nosotros. Pero por otra parte, el mismo proyecto también, esta matriz del marco lógico, va a permitir tener todos los elementos para implementarlo y además, sí, para operarlo. Entonces se constituye la técnica sopla, el enfoque del marco lógico, se constituye en una técnica, sí, de planificación y de control. Es decir, por eso se hace planificación, ¿no? Y después de hacer la planificación, se ejecuta. Se organiza primero y luego se ejecuta. Y después de que se ejecuta, se controla, que son las 4 funciones de la administración, así se denomina. Reitero nuevamente, planificamos, organizamos para implementarlo, lo implementamos y después lo controlamos. Y el problema es, y esto me había referido ya en una clase anterior, cómo poder llevar adelante esta etapa de planificación. Y bajo este sentido, a ver, miren, entonces, planifico y empiezo a elaborar el proyecto. Y no va a haber ninguna modificación, no, eso es lo interesante. Durante el proceso, una vez que se ha elaborado la planificación, ya durante el proceso investigativo del proyecto, empiezan a haber algunos cambios y algunos ajustes, porque en algunas oportunidades, por los caminos trazados, no se puede ir, pero para llegar a la meta tengo que ver caminos alternativos. Esto significa que lo que se planificó a lo que evidentemente se ha proyectado, ¿sí?, en la elaboración, es muy posible que existan cambios, ¿sí?, para beneficio del propio proyecto. Y estos cambios tienen que quedar reflejados en la misma matriz, porque esta matriz del marco lógico nos va a permitir monitorear, nos va a poder controlar la ejecución del proyecto y el logro de los objetivos del mismo. Se supone que elaborar un proyecto de inversión de la magnitud que les estoy comentando es demasiado grande, ¿cierto? Se requieren muchos recursos económicos, por lo tanto, tenemos que enmarcar, ¿sí?, a lo que queremos. Los objetivos también tienen que ser enmarcados en la realidad. Puede indicarnos una demanda de millones de litros de gasolina, ¿de acuerdo? Pero lo que tenemos que hacer es primero ver que los propietarios del proyecto si tienen los dineros suficientes como para poder importar gasolina y poder vender. Y además las disposiciones, ¿cierto?, legales para la importación y para la comercialización de este tipo de combustible. Entonces, como verán ustedes, hay una serie de elementos que determinan que los capítulos y la planificación misma del proyecto no es rígida o no son rígidos. Es decir, van a ir cambiando en función de los mejores caminos que se puedan hacer para dar mayor
flexibilidad, mayor seriedad, mayor certeza, que es que el fin último que queremos a un determinado proyecto. Pues bien, dicho esto, entonces por un momentito, por favor, me voy a retirar la pantalla. Mientras ustedes están viendo sus libros, por favor, en la página, esto lo tenemos en la página 12, en la página 11, no, 10. Esto ya está en la página 10 del libro. Ustedes lo conocen, algunos lo han adquirido ya, que es Manual de Preparación y Evaluación de Proyectos. Su costo, 2,50 cervezas. Sí, inclusive menos de 2,50 cervezas, ¿no? Muy bien. Entonces, por un momentito desaparezco mientras hacen ustedes un chequeo del texto y luego regresamos. Un momentito, por favor. Muy bien. Entonces, ya está el entorno comprendido. Al concluir el primer semestre en esta asignatura, un estudiante que aprobó un poco desaprensivamente me dice, ¿sabe qué? Lo que estamos estudiando no nos va a servir. ¿No? Bueno, siempre existen algunas personas así que bien pesimistas o tal vez demasiado relacionados, ¿no? con el futuro de su carrera. Pero eso que quiero que comprendan. Esa debe ser una de las pocas asignaturas que les acerca a ustedes al mundo de los negocios. El ingeniero, en su generalidad, tiene que tener la capacidad de poder elaborar proyectos de inversión. Entonces, como les había indicado ya de un principio, lo que estamos estudiando no es cualquier tipo de proyecto. Este es un proyecto de inversión donde lo más importante es poder entender si va a tener autosustentabilidad el proyecto. Es decir, que con la venta de los productos o los servicios, pueden haber ingresos que permitan cubrir los costos y además generar utilidades para que el proyecto siga funcionando. Es más que todo, es una de las pocas asignaturas que les incorpora a ustedes al mundo empresarial. Pero la discusión no se relacionaba en eso, sino la discusión se relacionaba con que si les va a servir o no. Entonces, la pregunta es obvia, ¿no? A cualquier ingeniero, por supuesto que el dominio de la metodología de la preparación y evaluación de proyectos le va a servir. Lo que pasa es que existe una metodología, ¿sí? Existen algunos ejemplos. Cuando estaba escribiendo este libro no había pensado tampoco, ¿sí? Pues porque sea un texto exclusivamente para la carrera de ingeniería de sistemas, sino como en el texto dice, estoy indicando de que esto va a servir para varias especialidades, ¿no? Sí, eso es lo que se indica que ustedes tienen. En la parte posterior se está explicando el porqué de este asunto. Pero debo tratar, también rescatando un poco de la discusión que les comento, debo tratar de incorporar un poquito más a lo que evidentemente puede ser el resultado para el manejo de la tecnología en el campo de las comunicaciones y de la información, de forma general, ¿no? Bien, y para ello, sí, en la parte de planificación, o sea, casi toda la noche hoy la vamos a dedicar a la planificación, es decir, aprender la metodología SOP, ¿sí? Que viene de unas palabras en alemán que las hemos enunciado en la clase anterior, ¿no? Bien, ahora, y además es SOP, así, ¿no? Es Z-O-P-P, es muy bien. En este esquema de contenidos de la metodología SOP van a ver estos 4 que están viendo acá en la pantalla. Va a haber un momento de análisis, un momento de la preparación de la matriz de planificación del proyecto, que es la matriz del enfoque del marco lógico, ¿sí?
Luego hay una parte operativa que tenemos que trazar justamente con esta matriz necesariamente, y luego tiene que haber un momento de seguimiento y evaluación a lo planificado. Les decía hace un momento atrás que la matriz del marco lógico la preparamos inicialmente para poder planificar lo que va a ser la elaboración del proyecto. Pero durante la elaboración del proyecto empiezan a haber modificaciones en la estructura, ¿sí?, de la planificación que se hace con el método SOP, y se realizan los ajustes y se presenta nuevamente al final del proyecto. Y este documento, que es el enfoque de marco lógico, necesariamente tiene que ir en la parte de adelante, ¿sí?, de un proyecto, porque prácticamente es un resumen que orienta a los financiadores, es un resumen que orienta además para llevar adelante las demás etapas del proyecto. Esto que quede bien clarito. Bien. Cuando estemos en la primera parte, ¿sí?, de estas 4 que estoy presentando, vamos a hablar sobre el análisis. Y hoy en la noche vamos a hablar sobre los involucrados, sobre el árbol de problemas, el árbol de objetivos y las alternativas que debemos tomar para poder elaborar inicialmente los objetivos secundarios o objetivos específicos para que contribuyan, ¿sí?, a la determinación del objetivo general. Una vez que se tenga todo esto preparado, que es la metodología SOP, aquí viene, ¿sí?, la preparación del matriz del marco lógico, donde tenemos que determinar objetivos, los resultados, actividades que se van a desarrollar, indicadores, fuentes de verificación y supuestos. Todo esto contenidos en la matriz del marco lógico. Y luego viene el programa operativo, donde necesariamente tiene que enlazarse con los objetivos. O sea, tenemos que hacer un programa de actividades. Y cada una de esas actividades tiene que tener componentes. O al revés, la matriz del marco lógico va a tener hitos que llaman componentes. Y los componentes tienen sus actividades, que son las actividades más pequeñitas, ¿no? Pero al mismo tiempo, este programa de actividades, que podría presentarse con el CPM-PERT, también tiene que tener adjunto un programa de recursos y presupuestos para saber cuánto va a costar la elaboración del proyecto, ¿sí? O, si el caso fuera, cuánto va a costar, ¿sí?, la ejecución. Si ya estamos en la segunda parte, es decir, ya para la ejecución, tenemos que conocer cuánto va a costar y además en cuánto tiempo vamos a llevar adelante el proyecto. Esta matriz de planificación del proyecto, que contiene además estos programas operativos, tiene que tener, sí, un seguimiento de evaluación, y hay que hacer un seguimiento de los indicadores, de las actividades, de lo que se ha planificado en la matriz del marco lógico. Estamos netamente, estimados estudiantes, estudiando, sí, algunas características que corresponden al inicio de la construcción de conocimientos de la metodología SOP y del enfoque del marco lógico. Les había indicado que hoy en día ya se ha fusionado el concepto SOP con el concepto de la matriz del marco lógico. Y de ahí viene el nombre, ustedes pueden ver acá. El nombre del enfoque del marco lógico, ¿sí? EML significa enfoque del marco lógico. Y además dice que considera que transita un proyecto en general por estos cuatro momentos que son marcadísimos para que un proyecto se haga realidad y además cómo tiene que controlarse. Miren, vamos a identificar el proyecto, ¿sí? Y vamos a identificar ese proyecto a través de la determinación del árbol de problemas. En el árbol de problemas vamos a determinar el problema principal que aqueja a la sociedad y a la que debemos que dar una respuesta mediante la aplicación del proyecto de factibilidad técnico-económica. Y luego formulamos. Una vez que tengamos nosotros la matriz del marco lógico, entonces formulamos. En este proceso van a haber algunos cambios,
Pero va a haber la matriz del marco lógico e implementamos el proyecto. Y luego de haber implementado el proyecto tenemos que evaluar ¿sí? La marcha del proyecto, no solamente de la implementación, sino también de la operación. Porque esa es con la matriz del marco lógico, que se constituye en un tablero de control de las actividades, o sea, nos va a permitir controlar el desarrollo en tiempo, en ejecución, en presupuesto. Entonces, por ello que se denomina, por eso, planificación del proyecto. Y fíjense que muchas personas no hacen así. Hace unos años atrás, todo el mundo estaba acostumbrado a hacer los proyectos bajo el enfoque que vamos a estudiar, hacer el estudio socioeconómico, se hacía, ¿no? Estudio mercado, estudio técnico y estudio financiero, económico y para de contar. Y cuando se les decía, ¿y cómo van a implementar el proyecto? Sí, pero vean, pues en ingeniería del proyecto, dice, pero la parte de ingeniería del proyecto dice cómo se va a montar la planta. Lo que yo quiero es saber cómo se va a implementar el proyecto en general, cuál es la planificación. Ah, no, no sé. Entonces, ese no sé, esa brecha que se está abriendo justamente es la metodología SOP que estamos estudiando. Dice, para iniciar cada momento, o sea, identificación, formulación, implementación, evaluación, es preciso que sea concluido lo anterior. Primero tenemos que identificarlo, tenemos que formularlo, tenemos que implementar y tenemos que evaluar. No hay caso de pasarse de un lado. Necesariamente tiene que seguir este ciclo. Sin embargo, entre los momentos de identificación y formulación, dice, existe una gran interacción, porque siendo las externalidades al proyecto variables bajo la acción libre de la naturaleza, él o los analistas deben ajustar el proyecto a las nuevas condiciones. Y esto es algo que les dije ya al finalizar la clase anterior. Es decir, cuando se elabora un proyecto, tiene un tiempo de vida limitado. ¿Por qué razón? Porque alrededor del proyecto hay muchas variables que las estamos llamando externalidades, sobre todo en el campo de la economía, ¿no? Que van cambiando. Van apareciendo nuevas modalidades, cambios, leyes, etcétera, que van ajustando o desajustando lo que sería planificado. Entonces eso es importante porque tomen en cuenta lo hecho para cuando ustedes concluyan su trabajo, ¿sí? Al final del semestre va a tener una duración de unos meses más. O sea, y si queremos llevar adelante tenemos que reajustar, ¿sí? Porque a muchas variables han cambiado. Pueden ser para beneficio o pueden ser para contra del mismo proyecto. Ya. Se inicia el ciclo en el primer momento, que es el más importante, el de identificación, porque constituye el cimiento de toda la estructura de la investigación y de cuya formulación se espera que los resultados sean beneficiosos para los participantes. Este momento del que sería tratado en el anterior capítulo, comparado con la secuencia del proceso investigativo, se constituye en la planificación del proyecto, y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a planificar, establecer actividades, establecer tiempos, establecer cronogramas y establecer presupuestos, cuyo resultado concluye con la construcción de la matriz del marco lógico, que es un tablero de control de los siguientes momentos: la formulación, implementación y la evaluación ex post. Por eso les decía, en esa etapa, en la etapa de identificación del proyecto y la parte de formulación, aquí sí vamos a empezar a aplicar la técnica SOP. Y contémplense los dos si se dan cuenta. Primero porque identificamos el problema. Primero la idea. Identificamos el problema. Identificamos los objetivos. Identificamos además a los participantes en el proyecto de inicio. Entonces, con esa información, entonces vamos a empezar a formular, ¿sí? Con los marcos ya que nos impone, ¿sí? La matriz del marco lógico, la planificación. Pero en este proceso, ¿sí? De formulación, también se realizan varios ajustes en la planificación, en la matriz del marco lógico. Y concluye la formulación y también va a concluir una nueva formulación de la matriz del marco lógico que va a servir de tablero de control para implementarlo y luego para evaluarlo. Entonces, fíjense cómo
cómo van cambiando las reglas y las circunstancias del enfoque marcológico, pero básicamente quiero que ustedes comprendan que es la metodología más adecuada para llevar adelante este proceso, ¿verdad? La planificación. Además que internacionalmente ya se maneja la cooperación internacional de los Estados Unidos, de los países europeos y asiáticos, que tienen base en Bolivia, ¿sí? Para llevar adelante un proyecto necesitan la aplicación, ¿sí? de este enfoque del marco lógico. Así que continuemos estudiando esto. Dice, la etapa de identificación es el momento de gestación del proyecto, por supuesto, ¿no? Y está orientada a sentar sus bases. Aquí se determinan los problemas que deben resolverse o las oportunidades que deben aprovecharse. Implica aproximarse a un cierto análisis de la realidad en la que se desenvuelve la eventual intervención a poner en marcha. Por eso les decía, en esta etapa de identificación de los 4 momentos que hemos hablado, en la parte de identificación lo que tenemos que identificar inicialmente es la idea, el problema, los objetivos y además la relación entre las personas y los grupos sociales que se van a beneficiar con el proyecto. Supone fundamentalmente contextualizar y madurar la idea. Fíjense, acá está la idea, porque lo primero que vamos a determinar es la idea, ¿sí? Si no se tiene idea de lo que se quiere hacer, entonces, ¿cómo van a hacer un proyecto? Primero tiene que tener una idea, hay que pasar por varios tamices, y dentro de esos tamices justamente está la determinación del problema, ¿sí? Esa idea es de lo que se puede, se desea y es necesario hacer. Esta idea debe ser filtrada por el análisis técnico-político. ¿Sí? ¿Por qué técnico? La primera pregunta, ¿por qué técnico? Porque tiene que verse si se puede tecnológicamente llevar adelante, ¿no? Porque puede ser de que no se pueda, o sea que hay países que no van a vender la tecnología es demasiado elevada, o definitivamente tengo que hacer, hay ciertas normas, tanto del país de origen como del país receptor, como el caso nuestro, que determinan el ingreso de cierto tipo de tecnología y de otra no, por algunas circunstancias de tipo técnico o de tipo político. Y cuando hablamos del asunto político, claro, me estoy refiriendo a la política económica que desarrolla un Estado, ¿no? Es decir, puede ser que no se quiera admitir ciertas cosas, pero otras sí. Y dice acá, un papel básico, la precisión, la justificación y la tipificación del colectivo de beneficiarios. Miren, este colectivo de beneficiarios de los que estamos hablando, y nos vamos a referir un momento más atrás, ¿sí? Son las personas que van a ser beneficiadas o en su momento también puede ser lo contrario, ¿sí? Pueden ser las personas que sean afectadas por el proyecto. Entonces hay que analizar no solamente a los que se van a beneficiar, sino también a las personas que van a resultar afectadas. Y muchas veces el grupo de personas que van a resultar afectadas tienen tal poder político que decididamente pueden hacer fracasar un proyecto, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Dice, identificación del colectivo de beneficiarios actividad destinada a la cooperación. Muchas veces pensamos, ¿no? Que dotándoles de un equipo a un grupo de comunarios, ya se van a volver ricos, ¿no? Resulta que empiezan a utilizar y como son personas que no están capacitadas técnicamente, esa funciona el equipo hasta que se sale el primer tornillo. Una vez que se sale el primer tornillo ya no vuelven a utilizar y van arrancando partecitas, ¿no? Y desmantelan el equipo principal y ya no hay proyecto, ahí nomás acabó. Entonces tenemos que pensar pues, muy adecuadamente para que los proyectos tengan también un costo que se llama de mantenimiento. Y para que nos sirva eso para mantener los equipos principales funcionando adecuadamente. A ver, vamos a ver. Dice, por eso dice, así como otras categorías poblacionales que de una u otra forma forman parte del contexto de los involucrados en el proyecto.
Entonces, como les había indicado, unos podrían resultar beneficiados, pero normalmente siempre hay afectados. Y tenemos que ver cómo mitigar los problemas de la afectación a otras personas, ¿no? Ah, sí, hay un pueblito, sí, ha crecido el pueblo, hay que tomar agua potable. ¿Sí? ¿De dónde hay? Sí, allá arriba hay una fuente. Voy, tomo de la fuente el agua potable, beneficio 50 comunarios y resulta que luego vienen 5 comunarios y me hacen un juicio y me dice usted, señor, ha tomado el agua que es de riego ancestral en mi comunidad. Usted está beneficiando a 50 personas, pero nos está afectando, nos están mandando usted a la pobreza total porque no vamos a tener agua ya para regar. Entonces ahí fíjense, estoy beneficiando a 50 personas y estoy afectando a 5 personas que eran los propietarios ancestrales del agua. Entonces hay que medir bien las cosas, es decir, evidentemente pueden haber beneficiados, pero pueden también haber afectados. Miren, otro ejemplo que les voy a comentar en lo que me trataron de involucrar hace unos años atrás, justamente a través de la universidad, para elaborar un proyecto para ver cuáles serían las medidas atenuantes, ¿sí? Para que no se seque el lago Popó. Y resulta que aquí es muy interesante cuando empezamos a buscar bibliografía para ver cuáles son los problemas que se presentan para que no llegue agua al lago Popó. Es de que en todas las riberas del río Desaguadero se han entregado motobombas, ¿no? A los agricultores. Entonces los agricultores sacan agua con sus motobombas que les ha regalado el gobierno, riegan sus parcelas y ya no dejan pasar agua por el lago Popó. Entonces hemos beneficiado a unos 300, 400 agricultores en las riberas del río Desaguadero y hemos afectado una maravilla natural. Hemos afectado la pesca que había en el lago Popó. Entonces, fíjense, no es nomás de hacer proyectos, ¿no? Así hay que tener mucho cuidado en la elaboración de este tipo de proyectos porque puede haber este tipo de afectaciones, ¿no? Es lo mismo que se quiere hacer con el Bala. Dice que el proyecto de Bala está diseñado para su implementación en el norte de La Paz, en Ruyanabaque, va a generar varios megavatios, creo que 180, 200 megavatios al construir